Buenas, bienvenidos a Locunoya, a la sección de charlas y comentarios, perdón, charlas y entrevistas. Comentarios vienen después. Y tengo el gusto y el placer de presentar al señor Álvaro de Guirior. Bueno, tengo aquí un resumen y voy a leer un poco quién es este señor que tenemos aquí. Podéis ver detrás de él, pues, algunos diplomas. Y yo os puedo decir esto, en resumen, es un profesional de mucha experiencia y larga trayectoria en el mundo del marketing y la comunicación y también la gestión empresarial. Él mismo es empresario. Bueno, ahora quizás no está por otros temas, ¿no? Pero tiene un largo currículo también en el mundo de la empresa y también se dedica profesionalmente al mundo del coaching, que podemos definir pues como un acompañamiento para las personas, ¿no? Para la reflexión y el desarrollo personal y también, obviamente, aplicable en el ámbito de la empresa. Y bueno, hay que decir, Álvaro, que en este oficio te formaste también en los Estados Unidos y yo creo que tienes dos frases que definen bastante bien tu filosofía de vida, que son: si cada persona barre la puerta de su casa, el planeta estará limpio. Y por otra parte, cuando cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. ¿Es así? Sí, sí, es así, pero no son frases mías, ¿eh? O sea, yo las utilizo. La primera del planeta es de la, ¿cómo se llamaba? La monja de Calcuta, ¿cómo se llamaba? Ah, María Teresa de Calcuta, sí. Teresa de Calcuta, vale. Es una frase que me impactó porque es verdad, o sea, a mi modo de entender, es decir, yo no sé lo que es verdad y lo que es mentira, solo aquello que a mí, pues, me hace resonar especialmente. Entonces, a mi modo de entender, si cada uno limpia la puerta de su casa, es evidente que el planeta estará limpio. Lo que acostumbramos a hacer es decir, pues yo tiro la basura en la papelera porque el, el- el- el cacharro aquel de la basura está bastante más lejos y así me ahorro de caminar. Y después, pues se convierte en un basurero infame, ¿no? Sin embargo, si todos vamos a tirar la basura al contenedor que lo hemos de tirar, pues todo estará bien. Si todos hacemos nuestra parte con la sociedad, pues todo estará bien. Pues, me parece que es fácil. A mí me parece que es fácil y me gustan las cosas fáciles. Ujú. Te acabo de presentar. Perdón, no te quería interrumpir. Quería terminar de presentarte y Perdón, después. perdón, perdón. Sí, No, sí. no, perdóname. Después terminarás de desarrollar esto porque, bueno, tienes muchas cosas interesantes para aportar. También te podemos describir como un anticipador de tendencias de negocio y también, bueno, pues de la tecnología y de la comunicación. De hecho, formaste parte del proyecto de creación de los cines IMAX de tecnología 3D en Barcelona y Madrid. Y también, bueno, digamos que fuiste un pionero en una plataforma de enseñanza online por video streaming, ¿no? Lo que hoy está tan de moda y es de uso habitual, con pizarra y chat interactivo, ¿no? Luego nos hablarás de esto y en este sentido podemos decir, tú me lo dijiste y estoy de acuerdo, que a veces nos llegan, nos vienen ideas antes de tiempo. Quiero decir que a veces somos incluso demasiado avanzados al panorama, ¿no? A lo que hay y a veces la novedad pues puedes no terminar de encajarla. ¿Y qué más? Yo voy a dar después el enlace a tu página web para quien quiera conocerte, pues todo tu perfil y todo lo que tienes ahí, que es muy fácil, ¿no? Es alvarodeguirior.com y allí pues la gente te podrá conocer un poco más. Y otro punto importante es que eres una persona interesada en la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio del doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet y de hecho tú y yo nos conocimos porque eres un suscriptor de Locunoya. Y dicho esto, ahora sí, me gustaría que nos explicaras un poco cuál es la noción de inteligencia natural, que creo que es lo que aplicas tu propuesta de coaching terapéutico.
Vale, perfecto. Sí, es verdad, todo lo que has dicho es cierto, por lo cual lo suscribo. ¿En qué me baso para el coaching terapéutico? Me baso en la esencia de lo que somos. ¿Y qué somos? Pues somos, como dice Jean-Pierre, que es el físico francés, que es el autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, somos un saco de partículas. Es decir, cada vez, afortunadamente, la información fluye mucho más ahora para aquel que quiere acceder a ella. O sea, es evidente de que a cada uno le pueden interesar unas cosas. Pero a mí siempre me ha interesado, yo siempre me he hecho las preguntas fundamentales, o sea, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Es decir, ¿qué pasará después? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Todas estas cuestiones. Cuando me preguntan si yo soy religioso, digo que soy ateo gracias a Dios. Es decir, que al final, esto es una incongruencia, evidentemente, pero al final uno dice, "Bueno, esto, esto no ha salido por evolución natural. Es decir, tuvo que haber un principio. Nuestra mente humana, evidentemente, por lo menos me pasa a mí, no está preparada para entender los conceptos del inicio de los tiempos, ni considerar que algo es inmortal, o que, claro, si algo es inmortal, ¿y cómo empezó? Es decir, bueno, todas estas cuestiones no las sabemos responder, por lo menos yo. Todo esto me llevó a pensar, vale, si somos partículas, vamos a ver lo que nos dice la física cuántica de lo que pasa con las partículas. Bien, las partículas, para resumir un poco, yo no soy físico, ¿eh? Yo solo he leído muchísimo sobre física cuántica y hago lo que puedo para entenderla partiendo de la base que los propios físicos cuánticos dicen que hay cosas que no entienden, pero que las ecuaciones les funcionan. La prueba de ello es que a principios del siglo XX, pues unos cuantos físicos, el Werner Heisenberg, Irving Rödinger, Max Planck, el que definió el concepto de la cuántica, bueno, muchos. Hicieron una serie de ecuaciones y llegaron a demostrar una serie de cosas, entre ellas que las partículas emiten y reciben información y que están entrelazadas. O sea, estamos entrelazados. De ahí que me interese tanto decir que si cada uno limpia la puerta de su casa, el planeta estará limpio. Porque si estamos entrelazados, si nos dicen de que al final la mayor parte del universo que es la teoría del campo que han hecho muchos científicos. Esto ya lo hicieron en los años 80, es decir, que ya de 1900 a 1980 volvieron a recuperar el tema de lo que permitió en su día hacer los primeros avances tecnológicos más importantes de la historia de la humanidad, como fue cuando descubrieron que las partículas podían hacer algo modificando el átomo. Lamentablemente, una de las primeras cosas que hicieron fue la bomba atómica. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El ser humano siempre está entre el yin y el yang, entre el bien y el mal. En fin, hicieron la bomba atómica. Pero luego hicieron más cosas. O sea, también hicieron pues, el transistor. O sea, todos nos acordamos del transistor. Bueno, quizás los más jóvenes ya no sepan lo que es. Pero este transistor después derivó en un chip y este chip en un microchip y cada vez los microchips son más chip, es decir, que pueden hacer más cosas o sea, son más micro y más chip. O sea que pueden hacer muchísimas más cosas. Vale, si todo esto lo pueden hacer los átomos y las partículas, nosotros que estamos compuestos por átomos, dicen científicos que saben de estas cosas, que una persona media tiene alrededor de 7.000 cuatrillones de partículas, perdón, de átomos. 7.000 cuatrillones de átomos, pues un 7 seguido de 27 ceros. Estos átomos tienen sus partículas, electrones, protones, neutrones. Vale, si estas partículas se comunican y hacen cosas, vamos a aprovecharlo. Existe un experimento, el de la doble rejilla, que demostró que cuando una partícula se puede comportar como partícula o como onda, pero en el momento que era observada, aquello modificaba su comportamiento, o sea, se establecía un comportamiento único, que fuera, ya no era un comportamiento o partícula o onda o ambas cosas a la vez, como hizo Rödinger con bueno, su célebre frase de que el perro está, bueno, la teoría del gato, del perro que está vivo o está muerto, de Rödinger. Vale, todo esto me llevó a pensar, vale, yo me puedo comunicar con mis partículas. Y sí, lo comprobé, me puedo comunicar con mis partículas. ¿Por qué? Porque yo soy observador de mi realidad.
Y si el observador modifica al observado, que esto fue una de las, el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, yo puedo modificar. Entonces, si yo le pongo atención e intención, que son otro par de conceptos que hemos de tener muy en cuenta, si yo me pregunto cuál es mi intención y la determino, mi intención es hacer tal cosa, y le pongo atención para que aquello sucede, aquello tiene muchas más posibilidades de suceder que de no suceder. Aplicado al coaching terapéutico, ¿qué sucede? El coaching terapéutico no es una medicina ni un medicamento, ni nada que sustituya al tratamiento que esté teniendo aquella persona durante el proceso de sanación que tiene a partir del momento que descubre que tiene una enfermedad o le diagnostican una enfermedad. Vamos a poner un ejemplo deportivo, que además ayer tenemos un ejemplo, un partido de fútbol en el cual hay un equipo que va perdiendo por bastantes goles, pero conjuntamente, porque todas las partículas se comunican, se crea un ambiente de que este partido lo vamos a ganar. Sí, estamos hablando del partido Benfica Fútbol Club Barcelona que finalmente ganó el Exacto. Barça 5-4, remontó. Sí, remontó, una remontada que además en el último minuto. Vale, entonces, ¿qué quiere decir? Que la actitud delante de las circunstancias determina mucho. Yo siempre explico, ¿no? Imagínate que vas en un barco, estás haciendo un crucero, tal y que cual, y cometes una imprudencia y te subes a la baranda y te caes, y te caes al agua. Y entonces estás en el agua y el barco continúa, no se han dado cuenta de que tú te has caído al agua. Claro, tienes básicamente dos opciones. Una, empezar a quejarte. ¿Y por qué me habré subido a la baranda? Es que yo soy tonto, es que yo no sé qué, es que ahora me voy a ahogar, es que nadie me va a ver, es que nadie me va a escuchar, es que nadie me va a hacer nada. O dos, aceptar. Ya miraré después por qué estoy en el agua, pero ahora estoy en el agua. Entonces tengo que empezar a plantear una estrategia. La estrategia es definir hacia dónde queremos ir, porque quien no sabe a dónde va, llega muy pronto a ninguna parte. Entonces, como mínimo, tengo que decir yo, pues para no cansarme, pues me voy a dejar llevar por la corriente. Algún otro barco pasará por aquí, yo voy a mantener la calma, voy a hacer cosas. Es decir, que en las situaciones más extraordinarias siempre se puede sobrevivir. Dicen, me moriré de sed. Hombre, partimos de la base que es verano, si es invierno, pues es fácil que te congeles, pero también tienes la posibilidad de pensar que tu cuerpo puede generar calor suficiente. Esto lo hacen los lamas de muchos monasterios, en el cual demuestran que tenemos la capacidad de hacer cosas con nuestro cuerpo si nos lo creemos. Y la palabra creer también etimológicamente es crear, es decir, yo creo cuando creo. Y esto ya el Henry Ford III creo que le atribuyen la frase o las frases de decir, eh, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Y también dijo otra para sus empresas, dijo, solo busco personas que no sepan lo que no pueden hacer. ¿Para qué? Porque si tú crees que lo puedes hacer, por eso se habla también de la suerte del principiante, de que no tenía ni idea y hace aquellas cosas e innova. Todo esto yo lo hago de una forma sencilla, les enseño a hacer un ejercicio, o sea, un ejercicio de juntar las manos y tal y que cual, buscando con aquí las rayitas que tenemos de las muñecas, pues confrontándolas para tener un punto de referencia y escoger un dedo corazón, poner la mano encima de la mesa y decidir, este dedo va a crecer. Solo hace falta decirlo una vez, pero hay que mantener la atención y la intención. Y entonces las personas comprueban de que es verdad, de que el dedo ha crecido. Cuando lo comparan otra vez, dicen, ha crecido. Luego recupera ese tamaño, ¿eh? O sea, no es un concepto definitivo, o sea, crece pero luego recupera. Pero sí esto nos permite demostrar que podemos hacer algo para nosotros mismos. Y además, si entroncamos todo esto con la teoría del desdoblamiento del tiempo, si yo estoy en calma y pienso en futuros que me van a ser beneficiosos para mí, es más fácil que pueda actualizar un futuro que me pueda ayudar. Si actualizo futuros que van en contra de mi situación, es más fácil que actualice futuros
que van a ir en contra de mi situación. Mm. Una pausa, una interrupción. Cuando mencionas esto de los futuros, estás haciendo referencia, bueno, a lo que dice Garnier Mallet de la creación de futuros potenciales. Sí, correcto, claro. O sea, nos guste o no nos guste, lo sepamos o no lo sepamos, ayer este equipo que ganó pensaba, vamos a ganar. Este pensamiento, el pensamiento tiene energía, esto está demostrado. Entonces, bueno, ahí se generó una situación que favoreció que aquello sucediera. Claro, lo que no sucede es que yo piense que vamos a ganar, pero me siento en el campo esperando de que la pelota se meta sola en la portería contraria. Esto no va a suceder. Entonces, por eso tengo mi intención y tengo que tener mi atención y tengo que pasar a la acción. Si no, no sucede nada. Entonces, si yo, consciente de mi enfermedad, sea la que fuere, que yo hablo de enfermedades, eh, vamos a decirlo así, que pueden ser incómodas, por decirlo de alguna manera. Pero una enfermedad incómoda es tener un tendón del hombro que no acaba de recuperarse. No necesariamente tiene que ser una enfermedad mortal, es decir, puede ser cualquier enfermedad. Pero si yo digo, no, voy a recuperación y no sucede nada, esto no sirve para nada, esto no me va para nada, lo que voy a cosechar serán resultados muy parecidos a que no sirve para nada. Si pienso, me voy a mejorar, voy a ir adelante, todo está bien, y me pongo metas que pueda ir alcanzando, pues las voy a alcanzar. O sea, lo que es muy difícil decir, vale, pues esto ya está curado y ya está, y me pongo a jugar a tenis. Entonces, claro, pues a lo mejor no está curado y te vuelves a lesionar más fuerte. Entonces, si esto responde un poco a lo que quiero dar a entender de lo que es el coaching terapéutico. Yo, además, hay otras cuestiones, que perdona, antes las digo. Como coach, utilizamos la mayéutica de Sócrates, que es hacer preguntas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos las respuestas. Cuando estoy con una persona que le estoy haciendo una sesión de coaching terapéutico, yo no tengo las respuestas, pero él sí. Las tiene en lo más profundo de él, por decirlo así, o le van a aparecer en su mente. Si establecemos esta relación de comunicación, de conexión, que esta conexión se consigue, y como yo hablo, pues estando en coherencia en física cuántica, cuando se habla de coherencia, significa que las partículas colaboran entre ellas. Si yo estoy con una persona, por eso solo puedo hacer sesiones presenciales. Es decir, yo no puedo ir a hacer una formación por la red ni nada que se le parezca. Es una sesión presencial, estamos uno delante del otro, nuestro campo energético está compartiendo partículas y esto permite una conexión que yo voy a saber qué pregunta le tengo que hacer y él va a saber qué respuesta tiene que dar. Y esto nos va a permitir avanzar muchísimo. Y cuando pregunto, por ejemplo, porque casi todas las enfermedades se han visto involucradas con un estado emocional, antes, durante y después. Entonces, si con esto conseguimos averiguar cuál es el estado emocional que provocó esta situación, ayudamos muchísimo. Continuando con la medicación y con el tratamiento que le ha dado su médico o que la persona que lo esté tratando. Es decir, esto no sustituye a nada, sino que fortalece la recuperación de las personas porque se implican en su propio proceso. Ujú. Cuando tú haces coaching presencial, has dicho, lo haces hacia personas individuales, pero también con grupos, ¿sí? No, ahora ya no. Vale. Ahora ya no. O sea, yo he dado muchas formaciones a lo largo de mi vida profesional, muchísimas. O sea, son miles y miles y miles de personas. Pero no porque cuando hablamos de un concepto, o sea, dar una formación es dar una comunicación. Una comunicación es enseñar algo, mostrar algo. O sea, vale, doy esta formación que significa que estoy dando un conocimiento. Después a mí me gustaba hacer la parte práctica de dar un conocimiento que de alguna manera es aprender a utilizarlo. O sea, este conocimiento, si no, tal. Claro, cuando hablamos de un concepto genérico, esto está muy bien, pero cuando hablamos de un concepto que es muy personal, es decir, tu enfermedad no será igual que la mía,
tu cuerpo no es igual que el mío, tu actitud no será, bueno, y igual que el mío, quiero decir que cada cuerpo, cada persona, cada mente, cada situación es diferente, las preguntas son diferentes y este sistema, evidentemente, no tiene sistema. Entonces, ni hay unas pautas estructuradas, sí que también doy conocimiento, pero que es saber algo para que este conocimiento después se genere una competencia que es saber hacer ese algo. Vale, Pero para era cada eso lo persona que... es Sí, diferente. sí, Para cada quería persona es preguntar. diferente. Perdona, Claro, perdón, no, 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 perdona. no sé si hay un poco de delay. No, quería preguntar eso, si había un esquema básico de trabajo hacia la persona como trabajo individual o es así sobre la marcha, como has dicho, bueno, aplicando por una parte esa filosofía socrática, no sé si seguramente imagino que el coaching, bueno, pues ha tomado muchas cosas de la filosofía antigua y me preguntaba si también el estoicismo, la filosofía estoica, tiene en el coaching elementos importantes. No, el estoicismo no nos acaba, para mí no me acaba de funcionar, o sea, porque es muy determinista, por decirlo de alguna manera. Y aquí, cuando hablamos de que este sistema no tiene sistema, tampoco, o sea, hay que llegar, para decir me voy a curar, hay que llegar a un momento de convencimiento también, es una mezcla de muchas cosas. Y cada persona llega a su manera, es decir, que sienta que tiene el poder de hacer cosas para él. No de que simplemente crea de esta forma estoica, que está muy bien, a mí también me gusta, ¿no? Pero que básicamente utilizamos el método socrático, ya que Sócrates utilizaba la mayéutica porque su madre era partera y entonces él decía que él también hacía parir a los hombres en sus ideas. Pero luego si esto lo entroncamos, que no sé si es el momento o no, con el tema de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, al final a mí me gusta decir una frase que lo resume muy bien, es decir, los innovadores no buscan ideas, se hacen preguntas. Entonces, siempre vamos a tener una respuesta si nos hacemos una pregunta. Lo que hemos de saber en qué estado nos hacemos la pregunta. El estado emocional, energético, de pausa, y cada uno ha de encontrar su punto de enganche, ¿no? Es decir, ¿cómo sé que estoy relajado? ¿Cómo sé que mis pensamientos no están molestando a nadie si lo pudiera leer? Si en aquel momento me hago la pregunta, voy a tener una respuesta que, por decirlo así, hablábamos antes del yin y el yang, el bien y el mal, que va a venir del bien. Si estoy nervioso, si estoy angustiado, si estoy irritado y me hago una pregunta, la respuesta va a venir del mal y que no quiero que se interprete esto como un sistema ñoño. Es decir, cuando hablamos de que todos somos partículas y estamos entrelazados, hubo un filósofo suní, ¿cómo se llamaba? Ay, ahora no me sale el nombre. Rumi, filósofo sufí Rumi, que dijo, eh, no somos una partícula de agua dentro del océano, somos una partícula de agua que contiene dentro de sí misma todo el océano. Claro, si estamos todos interconectados con este campo, que se llama el campo vamos a decir, el campo de conciencia global, que también se hizo un experimento en Estados Unidos, todavía de este proyecto queda algo, el campo de conciencia global, nos damos cuenta de que estamos interrelazados. En ese experimento se demostró que tenían unos aparatos, era un diodo de ruido rosa, de ruido blanco, que yo tuve uno una vez, o sea, aquí, no sé si se ve, hay unas bolas de cuarzo. Estas bolas de cuarzo tenían aquí un diodo de ruido blanco, de ruido rosa, que servía de interface entre información, conciencia, campo electromagnético y un ordenador. Ahora hay muchos instrumentos que funcionan de esta manera, muchos instrumentos que se utilizan para terapia, el Quante, que el Quantum, que funcionan de esta forma. En aquel tiempo yo no estaba dentro del programa de la conciencia global, yo lo tenía porque todas estas cosas me han interesado siempre. Pero allí se demostró que horas antes de que sucediera algo,
se alteraba la conciencia de las personas. Es decir, estos ordenadores emitían un campo de secuencias numéricas aleatorias. Era el equivalente a que cada segundo se tiraran 200 monedas al aire y cuando caían, pues por decirlo así, la lógica decía de que el 50% eran cara y el 50% eran cruz. Evidentemente eran un porcentaje, es decir, unas 48, 52 o lo que fuera. Pero sí que cuando iba a suceder algo horas después, la conciencia de los seres humanos, de una parte importante de ellos, ya había percibido que sucedería algo que les iba a afectar a nivel emocional. Y entonces ahí tenían una especie de ¿cómo se llama esto que se mide para los terremotos? Bueno, una Sí, línea, un sismógrafo. un sismógrafo. Entonces la línea del sismógrafo iba manteniendo una línea, pero cuando iba a haber una modificación, aquello se alteraba. Y sabían que cuando se alteraba, pues quería decir algo. Y esto lo comprobaron con pues, conceptos como el tsunami, la muerte de Lady Di, en fin, todas estas cosas que podían alterar la conciencia de los seres humanos. Hubo unos periodistas que hicieron un libro que hablaban sobre esto y que además dijeron, ya pusieron, o sea, los servicios secretos quieren esto, entonces desacreditaron todo el proyecto de conciencia global para decir esto no sirve para nada, es una camama, pero ellos sí que se lo llevaron la CIA o lo que fuera, o sea, sí, ya lo trabajaron. Lo que queda claro, que anticipamos la información y esto es lo que le llamamos intuición. Ya Einstein en su tiempo dijo, la intuición es un don y su fiel servidor es la razón. Pero nuestra sociedad alaba al servidor y desprecia el don. Claro, tenemos situaciones que son muy sentidas de que hemos tenido una intuición y de, ostras, esto sabía que iba a pasar, sabía que tal. Sin embargo, no ha llegado a la mayoría de las personas de que vivimos en un constante, vamos a decirlo así, momento de intuición que nos guía para donde tenemos que ir. Pero esto nos va a guiar en función de cuál sea nuestro estado. Si es coherente, iremos para un lugar que será una buena decisión para nosotros, aunque aparentemente no lo parezca. Y si es incoherente, irá a una mala decisión para nosotros, aunque aparentemente no lo parezca. Ya sabes tú que esto es complejo, porque como esto tiene que ver mucho con la teoría del desdoblamiento del tiempo, pues no Sí, es fácil explicarlo ni en un minuto y no me gustaría hacerlo. luego vamos a profundizar en la teoría del desdoblamiento. Estaba tomando notas y te quería preguntar, dentro de tu oficio de coaching, no sé si algunos casos te han llamado más la atención después de haber aplicado, digamos, el enfoque del coaching, lo que tú enseñas para ese desarrollo personal, algún caso que puedas comentar de una mejora, vamos a decir, notable o incluso extraordinaria. ¿Podrías decirnos alguno? Sin decir nombres ni nada de eso, por supuesto. Puedo decir, sí, hay muchos. Voy a decir una cosa que es genérica y me pasa con muchos casos. O sea, para que así nadie pueda darse por el aludido porque no lo va a saber. Cuando yo me acostumbro a fijar, claro, tengo la suerte de que podemos crear un clima de total confianza y podemos hablar bueno, yo hablo con aquella persona y aquella persona confía en mí. Si no confía en mí, no vamos a conseguir nada, ¿no? Y yo me fijo mucho en la cara. Dicen que la cara es el espejo del alma. Y, y veo cómo vienen las personas y veo cómo se van. Entonces, claro, a veces no solo son enfermedades, o sea, a veces son estados de ánimo. Es decir, que no trabajo solo enfermedades, sí, el coaching terapéutico es muy amplio. Es decir, que viene una persona que me dice, a ver, las cosas, yo quiero ir por aquí, no me van bien, y me pasa esto, y me pasa lo otro, y me pasa lo demás allá. Y, y aquí se produce ese momento en que al hacer yo las preguntas y mantener esta conexión que tengo con el coachí, que es como se llama el cliente cuando hacemos coaching, como mantenemos esta información, yo no sé por qué, o sea, no tengo una razón para hacerle aquella pregunta, pero se la hago. ¿Por qué? Me aparece la necesidad de hacerla.
le hago esa pregunta, entonces él al hacer la respuesta hace el ajá, es decir, ajá, es esto lo que me pasa. Porque uno mismo, dentro de sí mismo, a veces no es capaz de ver lo que sucede. Y tenemos pues un esquema de preguntas y de respuestas y de formulaciones que son las que vivimos, pero cuando tenemos que romper en la dinámica que nos está produciendo una situación no confortable o no deseada, tenemos que hacer preguntas. Entonces, vuelvo a decir, solo cuando hacemos preguntas encontramos respuestas. Y por esto este sistema no tiene sistema, ¿por qué? Porque no tienen que ser mis respuestas. Que las respuestas serían lo que yo sé, sería decir, no, para ti lo que te pasa es esto. No, no, yo también estoy como un libro en blanco, yo no quiero saber qué le pasa, yo quiero que lo sepa él o ella. Entonces, le hago la pregunta, pasa aquello y automáticamente aquella persona que hace, ajá, esto es así, le empieza a cambiar la cara. Entonces, ¿qué sucede? Podríamos decir que así, de alguna manera, en el argot de las cosas que tú y yo sabemos, pues que ha dejado de estar un poquito parasitado. Con esto que has dicho, que la misma persona a la que estás tratando, por decirlo así, se da cuenta de tal cosa, este sería, digamos, el fundamento de lo que tú llamas inteligencia natural. Sí, bueno, el fundamento es agrupar todos los conceptos porque además se los explico. Es decir, primero les explico un poco de por qué somos partículas. Bueno, no, ¿por qué no? O sea, que tomen conciencia de que somos partículas. Y claro, si las partículas sirven para hacer una cosa que se llama fibra óptica y transmitir información por allí, que es luz que pasa por allí, digo, ¿tú has oído alguna vez que dicen que nosotros somos seres de luz y que venimos de las estrellas? Sí, ¿para qué venimos de las estrellas? Bueno, porque aquí como mínimo, en esta pequeña dimensión nuestra, que no quiere decir que sea todo el universo o que sea el único universo, hubo una gran explosión y aquellas partículas fueron las partículas elementales que conformaron la vida en nuestro planeta. Y de esto estamos compuestos todos. Vale. Las partículas que han estado entrelazadas es un principio cuántico que se utiliza, ahora se está trabajando para el encriptamiento de Internet. Es decir, cuando las partículas han estado entrelazadas, si modificas la partícula A y está entrelazada con la B se modifica automáticamente. Recibe aquella información. Vale. Cuando les explico todo esto y aceptan mínimamente, o sea, no han de creer como si fuera una cosa religiosa, ¿eh? Pero lo aceptan mínimamente, decir, vale, tengo más capacidades, de decir, ¿qué puedes saber? Bueno, pues puedes saber cuando tienes una intuición qué ha sucedido. Porque a todo el mundo le ha sucedido, ¿eh? Tener una intuición. No me he encontrado nunca a nadie y he hecho miles de horas de coaching que me dijeron, no, no, yo nunca he tenido intuición. Todo el mundo ha tenido intuiciones. Entonces, bueno, vamos a ver, hagamos una cronología de lo que sucedió. En un momento, en un presente, tú supiste que iba a pasar algo en un futuro. Esto sería una intuición. Sí, vale. Y cuando llegó aquel futuro se convirtió en presente, constataste de que aquello había sido así. Sí. Luego tú viajaste al futuro para ver algo que todavía no era presente. Claro, o sea, viajas en el tiempo. Claro, tú no te das cuenta aquí físicamente, o sea, no te has teletransportado como la película aquella de Star Trek que se daban por la tele cuando yo era joven, sino ha sido tu campo energético que ha visto información, la ha captado y entonces estaba seguro. Y hay ocasiones que eso lo percibes todo así. Pero, ¿qué sucedería si aprendes a abandonarte, a no dejarte influir por nada más que aquel futuro que a ti te interesa para que se manifieste? Vale, entonces tienes la habilidad de saber qué te conviene. En mi libro explico, que es una novela, hice una novela, explico un caso, ¿no? Es decir, una persona, digo, si sales con el coche y vas por la autopista y tienes un viaje largo y te has levantado temprano para decir, me levanto temprano porque quiero tal, pum, has hecho todo lo que tienes que hacer, has ido al lavabo, has desayunado, ya todo, pum, porque te vas, bueno, no sé, de Barcelona a Madrid y dices, voy a ir muy rápido. Y no sabes por qué, y todavía no ha pasado media hora de camino y dices, tengo unas ganas locas de ir a orinar. Y no puede ser, porque yo ya he ido en casa, tal y cual. Bueno, no tienes más remedio que parar allí, y, ya quejándote, ya me pierdo el promedio, no sé qué, no sé cuántos, pam, pam, vuelves a coger el coche y tiras. Claro, lo que no sabes
Lo que no sabes, porque no ha sucedido, que no hay mejor evidencia que aquella que no sucede, no sé si te suena. Eh, eh, lo que no sabes es que si hubieras continuado por allí, había un camión que iba por el medio. Tú le hubieras adelantado, pero en aquel momento el camionero hubiera mirado el teléfono móvil y se hubiera desviado un poco para la izquierda y te hubiera metido contra la valla de la autopista. Esto no lo sabes porque no ha sucedido. Entonces, a veces cosas que aparentemente nos sacan o alteran nuestro planteamiento inicial son consecuencia de que nos va mejor hacer otra cosa. Todos hemos escuchado historias de accidentes de aviación, de que ha habido persona de que aquel día no pudo embarcar porque llegó tarde. Y se durmió y dijo, ¿cómo puede ser que yo tal? Vale, aprender a vivir en esta realidad no es fácil, porque ya tenemos una información grabada y todo lo que nos saca de la zona de confort, pues es problemático. Pero si aceptamos de que las partículas funcionan así, que nosotros somos partículas, hacemos el ejercicio del dedo, te das cuenta de que funciona y empezamos a poner en marcha, sabremos que tenemos información suficiente para tomar decisiones, que solo si nos hacemos preguntas, esto es la inteligencia natural, tenemos respuestas. Cuando tenemos respuestas, podemos programar una acción. Eh, Todo esto conforma el paquete de inteligencia natural. Ahora hablamos tanto de inteligencia artificial, pero nos olvidamos que la inteligencia artificial la hemos creado con inteligencia natural. Correcto. Sí, sí. Muy bien, Álvaro. Una cosa que no se me pase, que hace unos minutos, mientras estabas hablando y comentabas esto de que, bueno, al fin y al cabo nuestro cuerpo orgánico como mínimo, pues estaría compuesto también de partículas de las estrellas. ¿Te ha parecido una especie de efecto especial con unos fuegos artificiales? No sé si tienes algo activado del Zoom o... Pero bueno, no te No, preocupes, me ha hecho gracia por eso, porque estabas hablando precisamente de eso y ha aparecido ese efecto y era como muy, muy no, oportuno, no, ¿no? no, no. Yo ni lo he visto, o sea, no sé, No, yo no me veo ahora. lo he visto yo y seguramente el público lo verá cuando vean la grabación, pero no pasa nada, ha sido divertido No, y... no, yo no tengo ningún. No, además, yo con Zoom no acostumbro a hacer reuniones. Ah, O sea, las ostras, hago, cuando pues hago algunas, las hago con Google Meet. Es vale, ha decir, que yo salido aquí solo, no sé si... Yo no he tocado nada en principio. yo no tengo nada programado. No Yo pasa nada, no. está bien. Vamos a ver si sale algo divertido. O a lo mejor algún día he tocado algo y ahí está, pero que no soy consciente, pero Sin, no, vamos, vale, no sin me, problema, no hay problema. no me ha pasado. Bueno, es la primera vez que me sucede. Exacto. Está bien. Pero tampoco no es magia ni nada de esto, ¿eh? O sea, que no. ¿Qué más? La última cosilla antes de pasar a otro punto. Sí, después haré mención a tu libro que lo acabas de nombrar. Daremos el título y la sinopsis. Y quería también comentar esto, que tú estudiaste, te formaste como coaching en los Estados Unidos. Ah, por Ah, cierto, un paréntesis, que también eres diplomado en reflexoterapia, ¿correcto? está bien, Sí. sí. Y volviendo al tema del coaching, cuando fuiste a los Estados Unidos, bueno, no sé si Perdón, podrías perdón, perdón, comentar. perdón. No fui a los Estados Unidos. Era Ah, una delegación de Estados Unidos que se montó aquí. ah, Dice de que estudié acuerdo. coaching en una que pertenecía a una universidad americana, pero yo no fui a los Estados Unidos. Vale, vale, vale. Pues nada, está mal, lo anoté mal aquí en el resumen. Bueno, de todas maneras, aprovechando esto que dices, quería saber si la implementación del coaching ahora en España, pues, bueno, supongo que es una alternativa dentro del desarrollo humano y si tiene importancia o buena prensa o hay mucha gente que acude a él, al coaching. Yo, fue a principios del año 2000 que me califiqué como coach y también estudié programación neurolingüística, pues, hice todos los cursos, bueno, NLP, porque ahí sí que era de la escuela de Richard Bandler, que eran dos creadores, pero luego también descubres que pasan cosas en este mundo, ¿no? Los dos creadores de el Richard Bandler y el John Grinder, creo que eran socios y se pelearon. No, y sin embargo habían desarrollado técnicas de resolución de conflictos. Digo yo que la podían haber aplicado un poco. Pero bueno, es decir, al final, ¿qué ha sucedido? Pasa como todo. Al principio del coaching todo era muy,
o sea, muy blanco. Luego ya, muy blanco y que había, éramos pocos. Entonces, fíjate, en aquellos tiempos, con una página web en un internet que empezaba a funcionar, no, no es que no se hubiera inventado, sino que empezaba a funcionar en España, que podías hacerte una página web y tal y que cual, me llovían clientes de todas las partes de España. Podía hacer coaching por teléfono. ¿Esto qué me permitió? Me permitió desarrollar mucho el sentido de la conexión con las demás personas. Ahora no lo haría. Ahora hay un exceso de campos, no existían los teléfonos móviles. Entonces no había contaminación electromagnética. Entonces esto, por eso yo ahora solo quiero hacer cosas presenciales, one to one, y además de que no me dedico, por decirlo así, profesionalmente, yo lo hago, o sea, como una cosa bastante más altruista que no entraremos aquí porque tampoco no quiero hacer ningún tipo de publicidad. Pero como me gusta lo que hago y tengo, a pesar de tener juventud acumulada, tengo una extraordinaria salud y no me pasa nada, ni me duele nada, ni tomo ningún medicamento, ni todas estas cosas. eh, bueno, pues me gusta hacer cosas que he hecho siempre y además en este sentido. Entonces ya me he perdido porque me he explicado tantas cosas que ya me he perdido de tu pregunta. Me decías, la experiencia de Estados Unidos, no la he Yo tenido, también. la hice aquí. Entonces No, el no, ya coaching, está. Sí, sí. sí, ya no está lo mismo de validado a partir del momento de que la palabra coach se ha utilizado, con todos los respetos, para identificar personas que salen en programas, en realities y todas estas cuestiones que dicen, no, este es el coach. No, el coach lo que busca es que tú encuentres las respuestas. No te va a decir lo que tienes que hacer, sino que va a buscar la manera de que las preguntas del coach te lleven a respuestas que son tuyas, que las vas a aceptar de muy buena gana porque las has parido tú. Y esta es la mayéutica de Sócrates, es decir, van a parir sus propias respuestas a preguntas que les hemos hecho que no son preguntas sencillas, es decir, no sé qué, ¿quieres agua o quieres vino? No, no es esto, que entonces dirás la respuesta no, es algo que sale de dentro, que sale de dentro, cuando ves por dónde tienes que ir, bueno, y cuando aprendes a preguntar y cuando captas tal y se produce una magia de comunicación que sabes qué pregunta le vas a hacer y a veces son preguntas que aparentemente parecerían fuera de lugar o absurdas. Que dices, ¿cómo preguntas esto ahora hablando? Bueno, pues esta es la pregunta buena. Entonces, Gracias sí, por está muy responderla. gastado el concepto. El concepto de coach está muy desgastado. Sí, por eso lo preguntaba, que a veces, bueno, hay gente que es muy escéptica o cree que esto es, bueno, no sé, una especie de, no tan, quizás no tan exagerado como decir pseudociencia, pero bueno, pero está bien que tú le hayas dado ese valor y sentido profesional, ¿no? Y creo que si tienes un buen coach, el resultado tiene que ser Claro, favorable. no solamente esto, sino que enseño a la gente, yo les digo, vale, estás viniendo conmigo, has aclarado muchos puntos y tal, pero vas a pasar por estados emocionales diferentes como todo lo que pasa en la vida. O sea, que tienes un estado emocional diferente. Vale. Vas a estar en un momento que estás de mal humor. Vamos a poner esto así. Igual, párate y toma un café contigo. ¿Qué significa tomar un café contigo? Y esto ya lo digo para que lo pruebe todo el mundo que quiera. Vale, pues te calmas. Buscas la manera de relajarte. 3 respiraciones. Total, al final te va a llevar un minuto. Es decir, que tampoco no es mucho tiempo. O sea, no las 3 respiraciones, sino todo el proceso en sí. 1 minuto, 2. Te calmas, tal, para entrar en un estado, ya sabes, que no tengas pensamientos por ahí que van diciéndote esto es una porquería, esto tal, aquel es idiota, este te ha hecho una putada, este no sé qué, con perdón de la expresión. No, para que estés en un estado que te centras en ti mismo y entonces, inicialmente te digo, hazlo delante de un espejo. Y yo cuando digo ponte delante de un espejo, digo, coges un lápiz y te lo pones aquí. Ahí. Entonces, los labios ya te hacen la sonrisa. Y esto, la fisiología, ya hace en el cerebro un clic que te entra la risa, porque tienes cara de bobo, o de risa, o de payaso, o de payasa, o lo que quieras. O sea, te van a ir, te entran ganas de reír. Vale, cuando ríes, ya sabes que aquello ya está más calmado. Y entonces, si estás delante del espejo, que estos son los primeros días hasta que coges un poco la dinámica, te preguntaré, Álvaro, ¿qué te está pasando? ¿Por qué? Es que aquella
me ha dicho algo. Y entonces te vienen ya preguntas. Y dices, bueno, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es el ego? Lo que te ha molestado. Y te das cuenta de que no te engañas. Cuando entablas una conversación así, te das cuenta que no te engañas. Y dices, sí, es el ego. Le ha fastidiado que se llevara el mérito de la cosa y entonces por eso luego he empezado, no, es un trepa o es una trepa y es un no sé qué y hace no sé cuántos y siempre va aquí, va allá, tal y cual y toma que se gira y entonces vas generando ira, esta ira te aparta de conseguir buenos mensajes y todo esto y te vienen los malos mensajes y entonces, bueno, ya estarías dispuesto a ir allí y darle un puñetazo en la cara. Bueno, pues cambiemos. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto, ahora sí, sobre la teoría del desdoblamiento y en primer lugar preguntarte cómo accediste a ella. Bueno, tú eres, digamos que vives cerca de Barcelona, no sé si fuiste primero a una formación inicial o qué. Mira, me impactó tanto, hubo una persona que hizo un comentario, no me hagas, no sabría decirte ahora quién es. Eh, Hizo un comentario, yo asistí a muchas charlas y a muchas formaciones, y entonces no recuerdo. Creo, bueno, no lo recuerdo. Como no lo recuerdo, no quiero dar nombres porque no quiero poner cosas que después no sean verdad. Vale. Era en el año, yo buscaba respuestas, muchas respuestas a mi vida, porque a mí la vida empresarial al final no me gustaba demasiado. Porque siempre hay aquel punto de que en los negocios vale todo, y esto me lo dijeron al principio cuando monté mi primer negocio. Y aquello no me acababa de gustar. Entonces yo en mi primer negocio ya hacía reuniones con los trabajadores, hablábamos de energía, hablábamos de aquellas cosas que eran los años 70, 80, de la New Age, del Happy Flowers y todas estas cosas, ¿no? Entonces ya siendo miembro del club de marketing, ser miembro del club de marketing quiere decir que estabas asociado, porque yo había estudiado marketing y pagabas la cuota y tal, pero bueno, hicimos un grupo de empresarios y yo desarrollé bueno, porque lo hice yo, todo esto sí que lo hice yo, eran cenas con ciencia, buscando la palabra conciencia, pues junta o separada, conciencia o con ciencia. E invitábamos todo tipo de personas. Venían videntes, masones, eh, sanadores, mm, de todo, y hacían su conferencia. Una vez vino, que me encantó, una discípula, ¿cómo se llamaba? De la Elizabeth Kubler-Ross. Había estado trabajando con ella. Elizabeth Kubler-Ross, una bióloga suiza que fue de las primeras que habló de después de la muerte, ya en los Sí, años sí, sí, sí. 70. El Ah, sí, doctor sí, Moody sí. también. Todos estos libros yo me los devoraba, o sea, los devoraba todos. Claro, aquí me sentía bien y luego me iba a trabajar a la empresa y ya no me sentía tan bien. Pero bueno, yo procuraba, hicimos con los trabajadores, hicimos un fondo que todos poníamos un poquito de dinero por si alguno alguna vez tenía algún problema, que entonces que el fondo podía ayudar para solucionar aquel problema, cosas así más. O sea, yo siempre he caminado fuera de mi época. Por eso también lo digo, lo que tú me decías, anticipándome a la situación. Teníamos una empresa de servicios muy grande y antes de que saliera Internet, yo trabajé con un sistema que se llamaba Minitel, que me permitía pasar informes a las empresas por teléfono. Luego salió Internet y como había hecho mucha inversión, pues se fue al traste todo. Y se fue al traste también porque a mí habían cosas de aquella empresa que no me acababan de gustar, no me sentía bien. Entonces, bueno, después me fui a lo del IMAX. ¿Por qué? Porque había gente que me conocía, me dijo, tengo este proyecto, ven que te necesito, que vas a hacer cosas. Bueno, lo hicimos muy bien y fue muy agradable y tal. El IMAX tenía que durar un tiempo, pero no había tantos lugares como para hacer un cine en España y tal. Total, que al final dije, yo lo dejo estar y fui a cumplir mi sueño. Me hice terapeuta y estudié reflexoterapia, estudié los colores, o sea, la cromoterapia, muchas cosas. Y monté una consulta en la calle Aragón, iba bien, pero yo tengo 4 hijos que iban al colegio, que hacían muchas cosas, y de los ingresos que tenía cuando trabajaba en empresa, que estaba muy bien pagado, ahí pues había un decalaje brutal, y los ahorros iban mermando. Entonces, bueno, me tuve que reincorporar al mercado del mundo. Entonces, pues fue cuando pues, hice.
placas fotovoltaicas en el año antes de lo que tenían que ser y bueno, en fin, cosas de estas. Y una plataforma, la plataforma de videoconferencia la creé cuando estaba haciendo coaching, que como tenía muchas sesiones por teléfono y salió a internet que íbamos a 500K, es decir, que aquello se paraba más que un mal tranvía. Eh, no, bueno, tampoco no funcionó a pesar de que a la gente le gustó mucho y mira, hoy estamos utilizando esta tecnología. Volviendo al tema, a mí me gustaban las cosas más humanísticas. Entonces, como buscaba respuestas, 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 y yo hacía formaciones, pero también acudía a formaciones de los demás, porque siempre dicen cosas interesantes que puedes utilizar, que puedes aprender, hubo alguien que habló de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Y era el mes de diciembre del año 2013. Y yo dije, yo aquí tengo que ir. Y miré dónde hacían la próxima formación y era en Madrid. O sea, tú dices, vivía en Ah, Barcelona. Madrid. Me fui a Madrid. Me fui a Madrid porque tenía tantas ganas de hacerlo que me fui a Madrid. Bueno, Y con el AVE rápido. sí, 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 fui. Y además conocí una persona que no puedo desvelar su nombre, importante para que ha tenido para la historia de Cataluña, que nos sentamos en uno al lado del otro. Eh, y fue, claro, es espectacular. O sea, para a mí me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza, pero no entendí nada. Solamente me explotó la cabeza. Y me ha costado mucho entenderlo. Ha habido reflexiones tuyas que en estos últimos tiempos, desde que fui suscriptor de tu canal, que estas reflexiones me hicieron algunos ajás. Decir, claro, es verdad, esto era así, definitivamente. Y me han sido de mucha ayuda. Pero evidentemente ha sido un antes y un después en mi vida profesional, en mi vida particular. También me ha afectado, pues evidentemente, en mi forma de ser. O claro, cuando es que es lo que decía antes, cuando cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. O sea, lo puedes ver desde una perspectiva o desde otra. Como ahora ya me sé muchas cosas, pues el ego ya juego con él. Antes jugaba él mucho conmigo y ahora juego yo con él un poco. Y entonces le digo, esto no me interesa. Entonces, empecé en Madrid en 2013, diciembre. Y esto no sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, está bien. Bueno, has contado tus inicios, digamos, en lo que has mencionado, ¿no? Estudiaste reflexología, te interesaban temas así, vamos a decir, paralelos a la ciencia convencional o, Sí, 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 ¿no? sí. Etcétera. Y al final, pues en ese año de 2013 te decidiste a ir a Madrid y aquí estamos, año 2025, y seguimos hablando de esto. De hecho, antes de hoy tuvimos, bueno, una charla informal para preparar la charla de hoy y comentaste, si te parece bien, ahora lo comentamos más y lo desarrollamos, tu opinión sobre, veamos, lo que dice Garnier Mallet es que, ya lo has dicho antes, el pensamiento es energía, pero después da cierta impresión de que Garnier Mallet como que, voy a atreverme a decirlo así, margina las emociones. Yo quería saber ahora, como tú eres coach y yo creo que las emociones pues son un componente básico de este asunto, que dieras tu opinión sobre todo esto con relación a la teoría del desdoblamiento. Mira, yo recuerdo el último vídeo que vi tuyo era el de la doctora Marianne, que me encantó. Yo utilizo la magnetoterapia porque tengo unos aparatos de una empresa que compré, que es un imán natural de estas al nico, que es aluminio, níquel y cobre, de baja intensidad y tal, y yo lo utilizo para crear un campo magnético similar al terrestre aquí en casa, y en lo cual me libro de muchas interferencias y de muchas cosas, y cuando me duele algo, pues lo aplico, y cuando la gente no tiene energía, pues lo aplico, en fin, todas estas cosas. La doctora Marianne dijo al final, bueno, en un momento, no sé si era al final, al principio o en el medio, que detrás de todas las enfermedades hay una emoción enquistada. Y Garnier Mallet, cuando habla en su libro de la muscovixicosis, aquella chica que tenía aquella enfermedad de los delfines y tal,
Eh, Le dijo, claro, hasta que no dejes de tener miedo a los delfines, no va a suceder. Claro, entonces busquemos dos cosas. Una, la teoría del desdoblamiento se produce fuera de la Tierra, también en la Tierra. Entonces, en un espacio, o busquemos, lo diré de otra manera para no hacerlo tan largo. Vemos al doctor Manuel Sansegarra, que ahora está hablando mucho de la muerte después de la muerte. Yo te digo que yo tuve la suerte ya en los años 70 del Raymond Moody, de la Elizabeth Kubler-Ross y de toda esta gente que ya dejó ahí un pozo de información en aquellos tiempos que había que ser muy valiente para decir estas Sí, cosas. sí. También es valiente el doctor Sanz porque de ser cirujano, jefe de servicio y tal y que cual, sus compañeros le estarán diciendo de que se le ha ido la pinza, o sea, que estas cosas, bah, de acuerdo. Pero, ¿qué sucede? Mira, en esas cenas conciencia, esto es divertido. Una vez invitamos a un diácono. Un diácono es como un sacerdote, pero un grado menos. Es decir, en lugar de ser teniente, pues es sargento, por decirlo Así, así. un Entonces, pues, diácono. Sí. un diácono. Puede Sí. hacer Ujú. casi todos los sacramentos, menos, no sé si es el de matrimonio, no sé cuál. Que no. Sí, el de la hostia, ¿no? También. O el de la No, hostia, la consagración. Sí, me sí, el de parece la la consagración. consagración, eso. Sí, vale. No lo puede hacer. Y está casado. Los diáconos están casados y tienen hijos o tienen lo que sea. Vale. Una persona encantadora. No voy a decir nombres ni voy a decir nada. Trabajaba mucho en los centros en los velatorios de los tanatorios. O sea, aquella persona que allí te acompañaba y te decía, vale, una persona que vino a nuestras cenas conciencia, porque llegó a mí lo que le explicaba, y vino. Y él estuvo clínicamente muerto. Y lo dijo así de llanamente. Dice, yo vi, bueno, vi los médicos abajo que me estaban haciendo, escuché todos lo que decían, lo que hacían, tal, me pude, en fin, todo esto igual. Pero para hablar del concepto de emoción, dijo, no tenía emociones negativas. Era como si me hubiera quitado una mochila que llevaba ahí el mal rollo, la hipoteca, dices, es como si me hubiera quitado la hipoteca. Es decir, yo ganas de volver no tenía, y tenía aquí mi mujer y mis hijos y tal. Claro. O sea, podemos entender que sí que puede ser cierto de que exista dentro de, o sea, volvamos al principio, tenemos cuerpo físico y cuerpo emocional, cuerpo espiritual, por decirlo así, como poco, para quedarme aquí como poco. En esta dimensión necesitamos las emociones por la razón que sea. Entonces, Álvaro, perdona. Hace un momento han salido unos otra corazones. vez, pues yo no lo Sí. tengo yo. No, Ah, no no, es que pasa era la luz. nada. Quizás es inteligencia del Zoom, que cuando escucha alguna cosa que va en sintonía con, pues yo qué sé, suelta imágenes. Pero bueno, ha sido apropiado también, porque hablabas de las emociones y han salido un chorro de corazoncitos. Pues esto no está nada programado, que nadie piense de que jugamos con No, estas no, que cosas, va, porque yo no he no tengo tocado ni nada, idea porque eh. estoy Lo distraído. tenía configurado como siempre, o sea que sin No, yo te problema. digo, yo hago las reuniones con Google Meet. Normalmente cuando yo la organizo yo, la hago con Google Meet porque me veo mejor, porque la conozco más o por lo que fuera. Entonces, con Zoom estoy dado de alta porque sí que me han invitado mucha gente a hacer cosas. Yo no sé de dónde saldrá esto, pero bueno, Está bien, está aquí. bien. Ha sido fabuloso. Continúa, Vale. perdona, no te quería interrumpir. Sí, entonces, partamos de la base. O sea, eh, evidentemente, yo no tengo nada de mi cosecha. O sea, todo ha sido cosas que me han dicho, he escuchado y alguna reflexión que yo he hecho que ha unido cabos. Es decir, yo no soy inventor de nada. Eh, Tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, energético, en fin, vamos, pero vamos a centrarnos en esto. Claro, cuando yo me hago estos planteamientos, también le digo a la gente, ten en cuenta que tú no eres tu cuerpo físico. Claro, esto aquí, pum, aquí choca, porque claro, yo durante toda la vida me he visto al espejo y soy este que sale en el espejo. Pero no, este es tu físico. Entonces, yo no soy este cuerpo físico. Lo tengo abotonado con los chakras. Tengo un cuerpo energético que normalmente tiene un diámetro de metro y medio, o sea, de 3 metros, metro y medio por delante, metro y medio por detrás, o sea, un diámetro de 3 metros. Este cuerpo energético nos permite conectar con las demás personas y da información nuestra. Entonces, si tenemos una intención determinada, que es no molestar a nadie o ayudar a todo el mundo o lo que fuera, vamos a decir algo agradable, cuando
estamos con aquella persona, pues aquella persona se siente cómoda y bien, y nosotros también. Vale, entonces, las emociones aquí son necesarias, seguramente. Yo no sé por qué, pero están ahí y están bien. Me imagino que si no tuviéramos emociones seríamos un encefalograma plano y eso también sería muy aburrido. Entonces seríamos inteligencia artificial. O sea, entonces como somos inteligencia natural, tenemos emociones. Entonces yo tengo la percepción, yo no lo puedo demostrar científicamente, de que antes de cualquier pensamiento, casi siempre antes, durante o inmediatamente después de tener un pensamiento, hemos tenido una emoción. Más poderosa, más fuerte, la hemos percibido más, la hemos percibido menos, pero se me hace difícil separar la emoción de mí en esta dimensión que estoy ahora. Entonces, si algo me molesta, lo noto porque tengo una emoción de ira, de alegría, de sentimiento, de lo que fuera, esto me permite luego tener otros pensamientos que atraen otras situaciones similares o acorde o lo que fuera. Entonces, a mí me cuesta mucho separar solamente el pensamiento de la emoción. ¿Por qué? Porque yo por lo menos no sé, cada uno, yo no me puedo poner en un estado neutro y tener un pensamiento. Porque es por el solo hecho de pensar, si yo pienso en mi nieta ahora mismo, es que ya me genera una emoción automáticamente. Entonces, si me ha generado esa emoción, si veo una foto de mi nieta, me genera una emoción y luego tengo un pensamiento y digo, qué maja que es. Bueno, claro, mi nieta, pues claro, es maja, ¿no? Como todo el mundo. Todos los nietos de cada uno pues son los más guapos, o los hijos de cada uno son los más guapos. Y eso me viene seguido. Entonces, yo no lo sé desligar. Yo. Sí, yo, bueno, tengo ya, pues, digamos, un volumen grande, no sé, de vídeos sobre Garnier Mallet, etcétera. Sí que cuando he mencionado el tema del pensamiento, que el pensamiento es una energía, pues a veces he dicho, siguiendo lo que él dice, ¿vale? Que las emociones son un producto subsidiario del pensamiento. Entonces, bueno, anteriormente publiqué un vídeo donde el título era el siguiente, definitivo. No creamos pensamientos, sino que los recibimos. Entonces, bueno, hice una especie de analogía con la informática, ¿no? Puse una imagen de mí mismo, una cara, y después en un documento Word escribí la descripción de esa imagen y vemos el peso, la diferencia que hay de energía, ¿no? O de kilobytes si quieres, y el pensamiento verbal, el archivo Word, por una parte el archivo Word con la imagen, como si fuera el Word, digamos, el campo de pensamiento, pues pesaba menos el lenguaje escrito, el logos, la palabra, el verbo, que la imagen. Entonces, bueno, digo esto porque, no lo sé, quizás cuando Garnier Mallet dice eso, que el pensamiento es energía, está dándole un sentido más de magnitud física o alguna cosa así, pero obviamente las emociones son básicas, son elementales y vaya, forman parte de nuestro ser. Sí, pero recuerda lo que te he dicho del diácono. Cuando dejas el cuerpo físico, solo existe una emoción de paz. Una cosa, pero, bueno, eh, volviendo al tema de las experiencias cercanas a la muerte, los testimonios que han reportado sus experiencias dicen eso de que, vale, una sensación de paz, pero después, cuando se van al otro espacio-tiempo, que hacen, si les da ocasión, tan rápidamente, ¿no? La revisión de vida, revisan toda su vida y en ella ven todo lo que ha ocurrido desde su punto de vista y desde el punto de vista del otro, y dentro de esta revisión las emociones aparecen y pueden ser emociones, tanto las buenas como las malas. Si tú has hecho bien o mal a tal o cual persona, estás reviviendo lo que ella experimentó emocionalmente y en todos los aspectos sensitivos, ¿no? Sí, pero ahí estás haciendo una revisión. Es una revisión de la historia de tu vida. Y vamos a añadir también, que quede claro otro concepto, que todas las personas que explican la experiencia cercana a la muerte no han muerto, porque han regresado.
Lo que no sabemos es qué pasa después de meterte por el túnel, e irte a la luz y salir al otro lado de la luz. Que ahí Jean-Pierre también dice cosas. Entonces ahí pueden pasar muchas cosas también. Entonces, sabemos de que cuando ha sucedido esto es que todavía tenemos la opción bueno, tenemos la posibilidad de una segunda oportunidad. De decir, vale, yo vuelvo, que es verdad, tengo que arreglar esto, lo otro. Información que después queda borrada de la mente. Es decir, uno sabe que ha vuelto, que tiene que cambiar cosas, pero que tampoco no tiene la información clara de decir, no, yo tengo que ir a fulano, decirle, oye, perdóname, y tengo que ir al otro. Tampoco, es decir, yo vuelvo, tengo cosas por hacer, no sé exactamente el qué, pero vuelvo y no tengo miedo a la muerte. Ese es el denominador común, es que ya no hay miedo a la muerte. Yo vuelvo y lo que sea, pues haremos y ya está. Quería decir también sobre el discurso de Garnier Mallet de las emociones y tal. Él muchas veces ha puesto, bueno, antes tú has puesto otro ejemplo suyo sobre el caso de esa chica que tenía miedo a los tiburones, ¿no? Y esa emoción de miedo pues iba atada, va conectada pues con un pensamiento, ¿no? Más o menos verbal, más o menos visual, de pánico a los tiburones y le creaba ese efecto psicosomático de enfermedad. Y luego Garnier Mallet muchas veces ha puesto esa experiencia suya de una vez que iba a visitar a un amigo suyo que vivía en el campo y bueno, pues este hombre tenía un perro peligroso y Garnier Mallet lo decía, bueno, pues yo controlé mi miedo, es un hábito, sientes la emoción, pero atada a esa emoción hay un pensamiento con el cual tienes que lidiar, tienes que gestionarlo y cambiar el pensamiento. No sé, quizás él pensó, bueno, el perro no me va a morder o alguna cosa por el estilo. Por tanto, en conclusión, no nos podemos abstraer de las emociones al margen de que tú les des ese enfoque, él, ¿no? Quizás, enfoque puramente físico, de magnitud física, pero sí que la emoción. Y la emoción imagino que debe tener alguna carga energética dentro de ese paquete de pensamiento. No sé. Pero Yo bueno, pienso que sí. Yo me gusta pensar de que, o sea, me gusta pensar porque de Jean-Pierre, su teoría ha sido una teoría que yo pienso que no está reconocida por el mundo científico, no hay nadie que la pueda refutar, no la quieren reconocer porque, bueno, pues habrá muchas presiones para no reconocerlas o lo que fuera. Entonces, me gusta pensar que Jean-Pierre tiene, tiene una teoría firme, poderosa, fuerte, que a mí me ha gustado, tal y que cual. Quizás lo que me está faltando es acabar de entender esto de cómo gestionamos la emoción con el pensamiento con la emoción, pero entiendo que para desarrollar la teoría, ahí en esa ecuación no entra la emoción. La teoría del desdoblamiento del tiempo funciona sin, sin añadir a la ecuación una variable que es emoción. Y pienso que es más en el espacio Tierra, por decirlo así, en nuestro espacio, la Tierra donde vivimos ahora, que ahí sí que es la emoción, porque fíjate, no sabes por qué y en un momento dado tienes la sensación de peligro y entonces te paras, y claro, ha sido antes la sensación de peligro que te ha provocado un pensamiento después. O sea, todos decimos, no, he tenido una corazonada, un susto. El susto se manifiesta en el estómago, o sea, que tienes aquí una cosa que te sube. Todo esto nos anticipa también pensamientos. Claro, yo no soy físico, no soy matemático, no sé desarrollar una ecuación como se puede hacer, pero como mínimo aquí las emociones tienen mucha importancia, que no tendrán para mantener la teoría del desdoblamiento del tiempo, de los espacios, del tiempo, de la velocidad y todas estas cuestiones. Es mi punto de vista, ¿eh? Yo siempre sé que no será. continuamos. Te quería preguntar también cuántas veces has ido a las formaciones de Garnier Mallet. Pues no es exactamente cada año, pero siempre cada año y medio durante estos últimos 11 años o algo así, no sé, habré ido 4 o 5 veces a la formación SOS. Eh, a lo mejor una vez o dos solo he ido a una sesión, sino no a las dos.
Y la formación inicial, como he acompañado a personas que les hablé de este tema para que hicieran la formación inicial, creo que son tres, pero no sé, ya no lo sé, porque... Pero Y vamos, ujú, cuando has ido a las formaciones SOS, ¿podrías decir la diferencia más destacable respecto a la formación básica? ¿Hay alguna cosa que te haya gustado más? bueno, son mucho más. La formación inicial está pensada para personas que lo apliquen para su vida y la formación SOS está pensada para ampliar la información inicial de forma que lo podamos aplicar para ayudar a los demás. Esta es la diferencia. Entonces, el contenido es ampliado. O sea, el concepto es el mismo, para decirlo así, el concepto que aguanta el concepto palo de pajar, es decir, es el mismo, es lo que aguanta toda la estructura, pero después la estructura va ampliándose. Pero cada formación ha tenido su peculiaridad diferente, no sabría cómo decirte. Mm, Y cosas que, y además, yo me atrevería a decir que lo que él ha ido explicando a medida que ha transcurrido el tiempo. Porque claro, yo entiendo la posición de Jean-Pierre cuando hace una teoría del desdoblamiento en el año 88, que no la tenía aprobada por un comité científico internacional y tal, no podía mezclar las cosas. Pero claro, resulta de que de alguna manera lo esotérico es esotérico hasta que se convierte en ciencia. Entonces, ya lo decía el Clarke, Arthur C. Clarke, que era un, un escritor, un periodista científico, que además como científico hizo la órbita Clarke para los satélites alrededor de la Tierra, es decir, un hombre que sabía lo que decía, hizo las leyes de Clarke. La tercera ley dice, una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Entonces, claro, toda la evolución ha venido de que los antiguos ya explicaban cosas y decíamos esto es esoterismo, esto es brujería, esto es no sé qué, esto es no sé cuánto, tal y que cual. Hasta que la ciencia lo puede demostrar y para demostrarlo se ha de poder repetir en diferentes laboratorios con las mismas circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, era desarrollada una teoría que primero se le reían. Cuando predijo la explosión solar, le dijeron, no, que has estado hablando con Madame Soleil, que era una vidente muy importante de Francia. Yo no ni la conozco ni sé quién es, ¿eh? O era. Eh, entonces, hemos pasado por etapas del inicio, del inicio donde fui yo, el 2013, él empezó en el 88, no sé cuándo empezó a dar las primeras formaciones, pero aquí en España debió ser en el año 2000 o quizás un poquito antes o un poquito Sí, después, no lo sé. inicios, creo, ¿eh? Inicios del 2000, mirando algún recorte de prensa, El Faro de Vigo, un periódico de Vigo, pues no sé si empezó por allí a comienzos del 2000, vaya. Vale. Entonces, desde comienzos del 2000, como mínimo hasta el 2013, lo que tenía escrito, los libros, tal, y las sesiones formativas a las que asistí, eran similares, muy similares, había muy poca diferencia. A partir de ahí sí que yo por eso me aficioné a ir, porque vi que después del 2013 al 2015 que volví a ir, pues eh, había variaciones y siempre añadía anécdotas, añadía cosas, añadía conocimiento, porque me imagino que como todas las cosas con el tiempo evoluciona. Y además él se iba soltando, es decir, cuando ya lo tuvo publicado, ya lo tuvo bien, claro, él no explica las cosas de una manera muy, ¿cómo te lo diría yo? Muy, muy entendible, porque también es una forma de protegerlo. Porque tú y yo sabemos, y no podemos hablar mucho de aquí, de las cosas que explica, del futuro, cómo se crean los futuros o cómo se mantienen los futuros y tal y que cual. Y esta guerra entre el bien y el mal, que se han hecho tantas películas y se han creado tantos futuros, eh, vamos a decirlo así, feos, pero sabemos de que para que sobreviva la energía de algún pensamiento es necesario que alguien lo autorice.
Él pone un ejemplo. Solamente voy a decir este ejemplo porque entiendo que las personas que quieran saber más de esto tienen que ir a una formación o leer sus libros o hacer sus cosas. Dice, si nadie pensara en matar, el asesinato no sería posible. Entonces, cuando se ha creado un pensamiento, pues hay alguien que se encarga de mantener aquel pensamiento o que vive de la energía que produce aquel pensamiento cuando se generan esos pensamientos, que hace que nos motiven. Entonces, ¿qué nos hace ir a esos pensamientos negativos? El miedo, sentimientos, fíjate, sentimientos, el miedo, el odio, ¿qué más? La voluntad, es decir, pensar decididamente que tiene que pasar aquello sí o sí, la incerteza, o sea, la duda, todo esto es lo que nos desconecta. Por eso, ¿y la conexión qué es? Pues la tranquilidad de que va a suceder lo mejor para ti porque ya ha sucedido y escoges del futuro lo que ha sucedido. Entonces, hasta llegar aquí, a él le ha costado mucho decirlo o dejarlo ver. Quizás han sido grabaciones de sesiones que tú has rescatado y has proporcionado al público, que se conecta a tu espacio, que hemos podido ver los demás, decir, ah, fíjate, aquí hemos hecho un clic, aquí hemos hecho un clic, que ya sabíamos que sí, pero que él lo ha expuesto un poco más abiertamente. Porque es que si no, yo les digo a la gente cuando viene aquí en mi sesión, digo, no le expliques a nadie lo que hemos hecho, lo que has descubierto, porque eso es bueno para ti. Pero si quieres que continúe siendo bueno, no lo compartas con otro que pueda decir, a mí esto no me funciona. Porque en el momento que diga, a mí esto no me funciona, se ha creado un futuro que dice que esta terapia no funciona. Y entonces ahí tenemos que va a crecer más una cosa que la otra y va a pasar esto. ¿Qué sucede con los ensayos clínicos? A doble ciego. Hacen los ensayos clínicos a doble ciego para que el médico o el científico que está desarrollando el producto no influya en la mente del que se lo toma para que no se produzca los efectos, eh, dime el placebo, para que no se produzca el efecto placebo o el efecto nocebo. Vale, pero es que además, un día hablando con unos médicos, me dijeron, ha salido este medicamento, lo voy a recetar antes de que deje de funcionar. Y digo, ¿cómo que va a dejar de funcionar? Y dice, sí, porque cuando la gente diga que esto no funciona, dejará de funcionar. Entonces, claro, es muy difícil poder explicar llanamente. No, no es difícil, es un ejercicio de mucha irresponsabilidad para todos, explicar llanamente cómo funciona, porque pasa como esto que hago yo del dedo. O sea, hay gente que no le funciona, que no le crece el dedo. Y dices, no, es que esto se basa en la atención. Y es durante un minuto, yo cronometro un minuto. Tienes que poner atención a tu dedo, solo atención, solo mirar tu dedo durante un minuto. Si no lo haces bien, es que durante ese minuto te has acordado de que tienes que ir a la tentorería, que tienes que recoger la niña en el colegio, que tienes que hablar con tu madre, que tienes que hacer no sé qué, de aquellas cosas que te llevan a Pimpinillo de los Arcos. Y luego resulta que te vuelves a medir y dices, no, esto no funciona. Entonces, yo les digo a la gente, no es porque esto sea secreto ni tal, pero no le digas lo que hacemos típicamente. No me recomiendes, es decir, que yo no quiero que me recomiende nadie, yo quiero que venga la gente que no sabe por qué tiene que venir a mí. Y ya está. O sea, ¿por qué? Porque si viene, no, mira, y te hará esto, o que lo expliquen en familia, el día de Navidad, estos días que son, bueno, hay de un tío que me ha explicado que somos esto, qué tal, siempre sale el cuñado, ya siempre sabemos que está en las bromas, siempre se las carga un cuñado, que dice, esto no funciona, esto te han tomado el pelo y esto eres tonto y tal, y sí, en fin, todas estas cosas. Entonces, es un problema, pero viendo la evolución que ha habido, a medida que va pasando el tiempo, me imagino que como tiene más juventud acumulada también, pues también le importa menos, ya ha publicado su teoría, sabe que no va a tener más reconocimiento del que ya ha tenido, a lo mejor lo tendrá dentro de 50 años, cuando veamos todos que todo lo que él ha dicho, pues sucede, como Sí, pasa sí, antes habitualmente. hemos dicho, bueno, he dicho que Garnier Mallet empezó a divulgar por aquí, por España, creo, a comienzos del año 2000, pero con toda seguridad en su país, en Francia, mucho antes. Ya estuvo haciendo, pues no sé, sus conferencias, etcétera, y quizás
tratando en lo particular, pues ayudando en lo particular a otras personas, ¿no? Como el caso ese de la chica del delfín. Y bueno, llegados a esta fecha del año 2025, pues ciertamente ha pasado mucho tiempo, ¿vale? Tú en tu caso en el año 2013, pues fuiste a la primera formación o fue cuando conociste su teoría, y en mi caso pues fue en el año 2010 en la universidad leyendo un artículo, de la la vanguardia. contra de la vanguardia, La ¿no? Que cuenta de la aparecía. vanguardia. Sí, esa Ese entrevista. artículo, ese artículo, porque yo busqué por internet en el 2013 y me apareció el artículo y lo capturé. Bueno, no lo capturé, yo como era suscriptor de La Vanguardia, me lo pude bajar en PDF. Y le estuve dando vueltas a aquello y por eso me decidí inmediatamente, porque yo busqué teoría del desdoblamiento del tiempo, primero para saber dónde tenía que inscribirme, dónde tenía que ir, y me apareció ese artículo que cuando tú lo comentaste me hizo mucha gracia, porque era la contra de La Vanguardia, y claro, te deja impactado, o sea, crea tu destino a través, o crea tu futuro a través de las aperturas temporales, como el título del libro. ¿Quién no quiere crearse un buen futuro? Desde luego, pues me gustaría, obviamente, pues como youtuber, ¿no? A tiempo libre, pues tener muchos suscriptores y todo lo demás, pero soy consciente de la importancia y trascendencia que tiene este tema, la teoría del desdoblamiento, pero sí que cuando hago esos vídeos, porque aquí donde estoy, pues vale, soy Carlos, pero no dejo de ser en cierto modo, procuro ser natural, pero eres un personaje, ¿no? Un pequeño personaje público, pero sí que intento o me gustaría, ¿no? Ese, esa recepción por parte de gente del gremio de la ciencia, físicos y, yo qué sé, astrónomos o incluso gente de la matemática, porque, a ver, seamos serios, ¿no? Yo no soy físico, tú tampoco, pero tenemos cierto sentido común y solo con echar un vistazo a los títulos de los trabajos académicos de Garnier-Mallet, vamos a destacar los del Instituto Americano de Física, tiene que llamar obligatoriamente la atención. Solo con leer el título, si tú eres un científico normal, tienes que echarle un vistazo. Y es lo que decimos, ¿no? Si no hay incluso un contraargumento contra la teoría del desdoblamiento por parte de físicos, pues eso es significativo, ¿no? Por eso en el último vídeo que he hecho sobre la velocidad de la luz, pues lo digo, ¿no? Quien calla otorga. Entonces, pues quizás sí que habrá que esperar muchos años para que eso tenga Es más. que, ¿sabes? Yo pienso, eh, los científicos, fíjate, ahora hace poco aquí en Barcelona, en Cataluña, se hablaba de que se quedaban, no sé cuántos investigadores se quedaban sin beca por un error, por una dejación, no sé por qué motivo, de las administraciones, de que si los fondos venían o no venían. Claro, pero estos son los que empiezan, por decirlo así. Pero científicos consagrados, ¿de qué viven? Si hablamos de la medicina, pues de crear vacunas extraordinarias, medicamentos extraordinarios. Ahora hacemos una modificación a este medicamento que iba bien para la diabetes y ahora nos va a permitir perder peso. La cuestión es vender. Y todos estos científicos cobran un dinero para estar investigando para diferentes sectores, que después, si no estás dentro de una norma, pues te van a echar, o no te van a contratar, o no te van a dar los medios, o lo que fuera. Porque además esto funciona así, tienen mucho poder los laboratorios. En su tiempo, cuando salieron los laboratorios en Estados Unidos, la medicina era una medicina más natural, pues, funcionaba, bueno, no voy a dar nombres, pero funcionaba de una manera que no está proscrita aquí. Y aquí, sin embargo, bueno, es igual, la homeopatía, ya lo digo, la homeopatía está proscrita. Vale. Entonces, Jean-Pierre, ¿cómo ha podido financiar todo su proceso, su investigación? Dando formaciones, o sea, haciendo saber a la gente lo que está haciendo, a la gente del pueblo, que tendríamos que ser los receptores. O sea, la gente del pueblo hemos empezado a escuchar hablar de física cuántica cuando se ha empezado a hablar de ordenadores cuánticos, del entrelazamiento cuántico y todas estas cuestiones que se inició a principios del siglo XX, en el año 1900. Vale, entonces, ¿por qué no nos explican nada? Porque nos interesa que no sepamos nada. Entonces, lo que nos dice el poder funciona.
Jean-Pierre, me imagino que habrá más de un estamento que le tiene ganas, y muchas ganas, porque está diciendo verdades que los que hemos podido experimentar lo que hay, y no pienso que tengamos una lavada de cerebro, nos damos cuenta de lo que pasa. Pero yo he visto, como te he dicho antes, a la gente cómo le cambia la cara, delante mío, delante mío. Son anécdotas, no sucede siempre. Una vez en un tren iba yo a Barcelona con los ferrocarriles de cercanías y quería experimentar el tema de estar, él dice en benevolencia, yo lo bauticé como coherencia. Yo quiero estar en coherencia. Me puse en coherencia y se sentó, iba yo sentado en esos vagones, en los asientos que vas confrontado con el de adelante, y se sentó una persona, podemos decir que tenía un aspecto que te daba una sensación de miedo. Vale. Que además olía muy mal. Y entonces yo dije, no, voy a estar en coherencia. Me quedé de una pieza cuando al cabo de unos instantes aquella persona se levantó, pegó un puñetazo en su asiento y se fue más lejos, mirándome como diciendo, no puedo estar a tu lado. Entonces, ahí hice un clac muy importante en cosas, de decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, yo no pensaba nada malo para nadie y no me había dado cuenta de que no lo hacía. Y aquella persona me dejó. Entonces, cuando constatas esto, cuando constatas que cuando no te pones tú directamente a querer que algo suceda y dejas que suceda lo que te vaya mejor, claro, es un ejercicio de mucha confianza, que no estamos preparados. Y el que suceda lo mejor no es que vayas a tener un barco, ni un avión particular, ni una mansión, no. Vas a vivir de forma correcta, sabiendo que nunca te va a faltar lo que necesites para vivir correctamente bien. Cuando sabes esto, por lo menos a mi edad, dices, yo no quiero nada extraordinario, no compro ni lotería, me obligan a comprar lotería para Navidad, que yo compro, bueno, en fin, lotería para repartir, porque toda la familia, yo te cambio, yo te hago, yo te digo, yo te hago. Y la verdad es que no nos toca nunca. ¿Por qué? Porque a lo mejor juego yo y yo ya sé que yo no compro lotería ni hago nada de esto porque no me hace falta. Y yo no soy rico. Y yo tengo lo justo para vivir, pero siempre que sucede algo, que tengo que hacer algo, aparece algo. Entonces, si esto lo experimentas, te da que pensar. Y te da que pensar también la estructura. Yo te comenté el libro El campo y el experimento que hizo, ¿cómo se llama esta? Lyne McTaggart, que tiene un apellido así como escocés. Es la periodista que entrevista durante muchos años a todos los científicos que están trabajando en estos conceptos de física cuántica y ha escrito un libro que se llama también La experiencia de la intención. Que yo, claro, yo todo esto es lo que leí ya hace tiempo, tal y que cual, pero eso, cuando te habla de las cosas que se han hecho en Estados Unidos, no sé qué ciudad era, no me acuerdo, porque tantas cosas yo no me acuerdo ya. Hicieron un estudio cogiendo la base del FBI en aquel condado de todos los, vamos a decir, incidentes criminales que había habido eh, durante un tiempo. Y entonces pusieron un grupo de personas a pensar todos los días, durante un número determinado de días, en cosas buenas, en la paz y no sé qué. Bajó un 47%. Y aquel proyecto que dijeron, bueno, pues nos sale más barato tener estas personas trabajando que no atender a las personas que han sufrido daños, que han habido muertes, que han habido tal, que han habido asesinatos, pero nos sale más barato en tener menos policías o no más de los necesarios. Bueno, aquello acabó en un cajón, aquel proyecto. Se puede buscar por internet. O sea que vemos que cuando hablamos de que estamos todos juntos, todos influimos en todo, sabemos de alguna manera, como influimos en todo, también influimos en el ecosistema, en los animales, en las cosas. Sí que el CO2 es malo y que tal,
pero somos nosotros peores con todo lo que hacemos. O sea que la ley del talión, como han hecho israelíes y, bueno, en fin, todo, bueno, y es igual. Y los palestinos en Gaza, donde fuera, es igual. Hubo alguien que dijo alguna vez, no sé quién, pero lo respeto, es decir, perdonen mi memoria, pero tantas cosas no me caben ya. Eh, Dijo, la ley del talión nos va a dejar a todos ciegos y sin dientes. Y esto es lo que va a pasar si no hacemos algo. Y este algo es pensar diferente. Nada más. No hay que hacer manifestaciones ni hay que hacer nada que se le parezca. Es decir, simplemente es cambiar de pensamiento. Y cuando cambias de pensamiento, ¿qué es? Decir, cuando cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Por eso lo digo tan claro y tan llano. Muy bien, Perdona que me Álvaro. extienda, a lo mejor me extiendo un poco, pero a No, mí si me no, dejas bueno, para para algo. mí es interesante. Siempre hay ocasión para aprender. Seguramente el público pues podrá coger cosas que le valgan. Antes, al comienzo de la charla, has mencionado tu libro, que si digo bien, se titula La Mona 100, ¿sí? La Mona 100, sí. Por- sí. Este libro lo hice en la pandemia. Ujú. En 2 meses lo hice casi todo. Luego el trabajo que me llevó es corregir y corregir y corregir y todas estas cosas. Pero lo hice en la pandemia, durante la fase de la pandemia que no podíamos salir. Y se ve que se me calentó la cabeza o algo porque me salieron 500 páginas, o sea, casi 500 páginas. Bueno, salieron 500 y pico, pero luego lo recorté. Bueno, digo, esto ya es infumable. Y es una novela, es una novela. No voy a ganar ningún premio literario ni de casualidad. O sea, no que nadie espere una prosa y una cosa extraordinaria, porque yo soy más de hablar y menos de escribir. Pero bueno, ahí está. Tampoco no es un desastre, o sea que normalito. Ahora, la historia sí que tiene su tema. Y además, yo no quería hacer un libro de autoayuda. Solo el que lo lea de manera que ponga atención va a encontrar, cuando hablamos de atención, de intención, de cómo pensar en coherencia, cómo no pensar en coherencia. El libro empieza en el año 2450. O sea, empieza en el futuro. Lo narra un androide que funciona con inteligencia artificial y son los servidores que tendremos en aquellos tiempos, un androide que además trabaja con una informática muy fina y muy avanzada y se comunica por telepatía, por el campo electromagnético, con la persona que lo tiene. Y entonces le da información y le da tal. Entonces la historia transcurre entre el 2000 y pico y el 2000, o sea, el 2200 y pico y el 2000. 2000, 2022, creo. 2022. Y pasa con médicos, hospitales, tal, amor, desamor. Es un libro que me gustó hacerlo también un poco como homenaje a las mujeres. O sea, yo siempre tengo una mujer en mi vida, o sea, que es mi mujer, llevamos 44 años juntos y, y tenemos hijos y tal, estas cosas. Y he puesto en valor las dificultades que han tenido las mujeres siempre para hacer cosas en la vida. Yo tengo la suerte, permíteme que haga la broma, que me gustan las mujeres, o sea, que respeto cada uno. Por eso en el libro también salen todos los tipos de tendencias sexuales que pueden haber también para demostrar que tal. Y en el libro doy las pautas para que se vea que realmente vivimos todos entrelazados y que suceden cosas y que tal y que cual. Entonces, si lo leen con atención, pues encontrarán muchas respuestas que les llevarán a hacerse preguntas, que les llevarán a tener más respuestas. Si lo leen desde el punto de vista literario, pues ya te digo que los juegos florales no me puedo ni presentar. Muy bien. O sea que Espera, no pasa nada. quería activar el audio, lo tenía desactivado. Sí, la gente para adquirir tu libro lo tienes en alguna librería y en Amazon quizás. Sí, en Amazon no sé si lo tengo activado o no, lo volveré a activar porque después de haber dicho este speech, pues si alguien lo quiere comprar, pues que lo compre. Es divertido, pasan cosas y pasan cosas. Y ya está, o sea, no puedo decir nada más. Vale. Como tengo enfrente de mí
a un profesional del marketing consolidado. Ahora, si me permites, Ah, como tú leíste mi libro, El gran significado de sí, metanoia, si sí. querías comentar alguna cosa que te haya llamado la atención o algo de valor que hayas sacado de la lectura. Lo estoy leyendo todavía porque, ¿sabes qué pasa? Hago tantas cosas que no me da tiempo, pero lo compré inmediatamente, lo empecé a leer. Es un libro para leerlo despacio, o sea, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque te da información contrastada de muchas cosas, de muchos conceptos que tienen que ver con nuestra formación histórica, pseudo-religiosa, dile como quieras, pero que te aclara también muchos puntos. O sea que no es un libro de lectura de aventuras, es un libro de lectura que te lleva a descubrir muchas cosas, para mí, por lo menos para mí. Me lleva a descubrir muchas cosas. Entonces lo tengo por una cuarta parte, no lo he acabado, porque como me he embrancado también ahora estoy estudiando otras cosas. O sea que, bueno, afortunadamente la edad tiene esto. Estoy estudiando otras cosas y me lo compré el día que hiciste el anuncio y ya, pam, porque yo soy de estos así también, pum, lo veo, pam, y pim, 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 pim. Y entonces digo, no, aquí como estaba entre medio de muchos proyectos, digo, esto lo tengo que leer despacio, pero es un descubrimiento para mí. O sea, puedo decir, la gente que quiera descubrir muchas cosas, del porqué de algunas cosas, del porqué Noya y del porqué, y no voy a desvelar, no voy a hacer spoilers, sí, sí, de por qué metanoite y de todas estas cosas, por qué hemos de cambiar de forma de pensar. O sea, básicamente, al final creo que vas a llegar a un punto, digo creo porque no le he acabado de leer todo cuando llegue al final, vas a llegar a un punto que vas a demostrar que el cambio más importante es cambiar de pensamiento. Pero lo vas a demostrar. O sea, lo vas a demostrar por los pasajes de la historia en los que tú te basas, de mucha historia, de muchos conceptos de tipo contemporáneo también alguno, que dices, ajá, haces muchos ajás, pero esto es para degustar despacio. Mi punto de vista, ¿eh? No sé si... Sí, sí. No, ostras, te tendría que haber pedido que me hicieras el prólogo. Bueno, el prólogo me lo hice yo mismo, pero un apartado con esto que has dicho que me ha gustado, ¿no? Y pues nada, te agradezco que tuvieras ese buen impulso de adquirirlo. Y sí, creo que es como un buen vino este libro, Sí, mi traducción, sí, ¿no? Es la primera traducción al castellano de este libro de Treatwell Walden, el autor original. Y bueno, pues para mí también fue un gran descubrimiento la noción de metanoia, ¿vale? Yo andaba buscando, bueno, pues fue una casualidad haber llegado a ese libro, buscaba información sobre la noción de metanoia en el Evangelio y bueno, aquí pues puedes mencionar de pasada el tema del pensamiento como energía, ¿no? Y Garnier Mallet hablando de los conceptos griegos, el nous, ¿no? La mente, el logos, y ostras, fue una maravilla. Y bueno, y el trabajo de traducirlo, pues a medida que lo vas traduciendo también en ese proceso de labor, ¿no? Y de ir reflexionando, lo vas digiriendo mucho mejor, ¿no? Y me alegro que sí, sí, o tengas... sea, tu proceso de traducir. Tienes que tener un idioma, o sea, un nivel muy bueno del idioma inglés, si estaba escrito en inglés, para poderlo traducir, porque aquí las comas son importantes. Es decir, cuando digo que las comas son importantes, sí, toda la vida lo han sido, ¿no? Pero eh, una palabra de una manera, de una palabra de otra, y hablar de la antigüedad, de lo que significa, de cómo estaba escrito, de cómo se podía haber escrito, de qué puede significar, qué no puede significar, hay un trabajo extraordinario que por eso no es vino con gaseosa. O sea, esto es un vino crianza eh, con su crianza importante en su botica de roble y sus cosas, porque si no, perdón, si no,
Eh, hay que leerse como mucho un capítulo cada día, como mucho, porque hay que reflexionar. Incluso te permite hacer alguna reflexión. A mí me ha gustado lo que he leído hasta ahora. Te digo que ahora estoy estudiando un montón de cosas, pero tenía la necesidad de ver este libro. Y soy un lector ávido, es decir, que yo estoy leyendo constantemente, es decir, que no. Todos estos libros que recomiendo son libros que he leído. Aquí detrás tengo libros que son los que me quedo como para mostrarle a la gente cosas. Es decir, decir, mira, esto ves aquí que lo pone aquí, que está escrito, que no es que lo diga yo. Yo no digo nada, yo solo hago, en este caso, pues soy como un poco aquellos teatreros, ¿cómo se llamaban aquellos teatreros que iban antes por los pueblos y explicaban las historias? Eh, Un cuentacuentos. Bueno, bueno, no. como cuenta, no, Sí, sí, sé a qué te los, refieres, pero no, no me sale el nombre bueno, ahora. Eh, estos que iban por los pueblos y explicaban las cosas y sí. sabían a la gente. Pues yo no he sido investigador de nada, o sea, simplemente me he nutrido de información y de información y de información. La he pasado por el cedazo, que se dice, y me he quedado con lo que la lógica, como dice Jean-Pierre, me permitía plantearlo. Y eso sí, ahora tengo claro muchos conceptos. Hemos de saber que tenemos una mente que piensa y que la podemos controlar, porque, dicho mal, nos piensan, pero si nosotros, nuestro libre albedrío nos permite determinar si este pensamiento lo quiero o no lo quiero, eh, podemos sacar cosas muy buenas de nosotros que nos van a beneficiar mucho a nosotros y a los demás. Porque nos guste o no nos guste, seamos del Barça o del Madrid, todos estamos conectados. Entonces, vale la pena que nos respetemos, vale la pena que entendamos. Sabes, a mí hay una cosa que me gusta mucho. Cuando una persona me dice algo, porque siempre pasa alguna cosa que me quiere ofender o tal y cual, digo, tranquilo, que sé que este pensamiento no eres tú. O sea, solo te has convertido en el portavoz de ese pensamiento. Muchas gracias, Álvaro de Guirior. Ha sido un buen punto para terminar. Yo te agradezco de nuevo pues toda tu sabiduría, tu experiencia y todo lo que nos has dicho hoy aquí. Y nada más que la gente sepa que Álvaro tiene su página web, alvarodeguirior.com, y si queréis conocerlo un poco más, pues allí lo tenéis. Y aquí terminamos, Álvaro. Un abrazo. Igualmente, estamos Venga, en contacto. estamos en contacto. Cuídate. Igualmente. Adiós.